Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí. Ya, perfecto. Ya, esta ecuación de acá es delta z, que te lo escriben de esta forma. Ahí, el lápiz. Ahí sí. La voy a demostrar. Primero voy a ver, tenemos que, bueno, la voy a mostrar para la coordenada x. Sabemos que x de t es igual a x0 más b0 por t más a0 t cuadrado dividido en 2. Esto es cuando la aceleración es constante. Resulta que esto equivale a decir que x de t menos x0 es igual a b0 por t más a0 t cuadrado medios. Y nosotros tenemos que t, o le vamos a llamar t barra al t que ya había, ¿ok? Es igual a t menos 0, este t de aquí, porque este está respecto al 0, ¿cierto? Entonces este t le voy a poner, o al nuevo t le voy a poner barra. T es igual a t barra menos 0. Que esto en realidad es un delta t, ¿cierto? Que siempre nosotros vemos las cosas a partir del tiempo igual 0, pero podrían eventualmente no verse de esa forma. Entonces esto de aquí es un delta x en función de t, esto de aquí es un b0 por t, y esto es a0 por t cuadrado partido en 2. Igual esto de aquí lo podemos escribir como delta x en función de delta t, que es esto, que es igual a b0 por t menos 0, que el menos 0 no suma nada, más a0 por t menos 0, ese 0 no hace nada, dividido en 2, que es lo mismo que decir delta x en función de la variación de tiempo es igual a b0 por delta t más a0 por delta t al cuadrado partido en 2. Y eso es lo que tenemos acá. Donde en realidad, por ejemplo, si fijamos un tiempo fijo, digamos que el tiempo inicial no es 0. Supongamos que delta t es igual a tiempo final o un tiempo arbitrario menos un t0 con t0 distinto a 0, digamos. O eh, puede ser cualquier cosa en realidad. Puede ser también el 0, pero uno usualmente como fija los sistemas de coordenadas también fija el tiempo inicial en el 0. Pero da lo mismo eso. Lo que nos interesa también son los deltas nomás. Esto yo lo voy a expandir el delta x como x final. El x final es la posición en el tiempo, o sea, el x final menos x inicial, donde el x final es x en el tiempo final, ¿cierto? Y el x inicial es x en el tiempo inicial. Pero el tiempo final es el tiempo inicial más delta t. Y el x inicial es el tiempo inicial nomás, ¿cierto? X en el tiempo inicial. Entonces podemos escribirlo de esta forma. Como x, voy a dejar el delta t a la izquierda, porque creo que así está en la fórmula. Ah, no, estaba de la otra forma. Bueno, filo. E igual a x en t0 más b0 delta t más a0 delta t cuadrado medios. Es lo mismo. ¿Queda claro? O sea, si tú partís de la base de la fórmula que tú pusiste al comienzo, entonces sí. Pero no me quedó bien claro por qué hay que poner al comienzo si es que el cambio en la posición se toma en cuenta en el Eh, tercer sumando.
Y a la sub 0 por t al cuadrado y por 2. Ah, es que mira, partamos que esta ecuación es para un movimiento rectilíneo ¿Sí? eh, que tiene con donde los valores iniciales son, aquí esta cuestión, hay muchas ecuaciones que pueden ser ecuaciones de movimiento. Uno las empieza a deducir a partir de las ecuaciones de fuerza integrando, o sea, resolviendo una ecuación diferencial sencilla, ¿ya? Eh, y lo que nos importa son los valores iniciales, o sea, el valor que toma la función en t igual 0. ¿Qué le voy a poner ahí? T sub 0 igual 0. Eh, aunque puede ser cualquier t sub 0, ¿ok? V0, que es igual a la velocidad en ese punto, y la aceleración 0, que es la aceleración también al inicio. Eh, donde además la aceleración es la aceleración en t para cualquier t, o sea que no cambie la aceleración. Y puede ser 0 o puede ser no 0 la aceleración, y ahí recuperamos como movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme acelerado. De acá hay movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Si es 0 o no, pero en realidad lo que importa es que la aceleración es constante. Voy a hacer toda la construcción, ¿ya? Eh, luego ¿Qué decías? solucionamos eh, la ecuación donde tenemos una suma de fuerzas sobre el eje que nosotros estamos viendo la ecuación de movimiento, pero resulta que esto es una constante. Una constante igual a m por a. Entonces la aceleración también es constante porque la masa es constante. Y estas fuerzas pueden ser normales, peso, etc. Mientras sean constantes, mientras no sean variables. Después les muestro un ejemplo donde varía, que es parte de la materia de resorte. Entonces, aquí nosotros tenemos constante partido en m igual a sub 0. O sea, a sub 0 es constante. Se cumple lo que yo les dije que debiera cumplirse para el movimiento rectilíneo. Pero voy a saltar harto espacio porque... Ahora, tengo mi aceleración, voy a hacer una operación que se llama integrar. Integro la aceleración entre un tiempo inicial y un tiempo final. Y la integro respecto al tiempo. La integral es deshacer una derivada. En realidad, como esto es una constante, sacar el área bajo una curva. Y el área bajo la curva de una constante, ¿qué sería? Si tengo este es el tiempo, esto es aceleración, y esto es A0, entre un punto T0 y un punto TF, el área es un cuadradito, ¿cierto? Entonces esta integral de aquí, esto es el área. Hay formas de integrar cualquier tipo de funciones, pero en particular estas son fáciles de hacer, porque las podemos hacer con el gráfico. ¿Ok? Esto sería A0, que es la altura, esta altura de acá, mide A0. Y este ancho de aquí es TF menos T0. TF menos T0. Esto de aquí es la velocidad. La integral de la aceleración, o el área bajo la curva de aceleración versus tiempo, es la velocidad en función del tiempo, en función del tiempo final en realidad. Porque uno puede decir, mira, dejemos el tiempo final como un tiempo móvil, un tiempo cualquiera. Entonces te lo podemos mover para allá y para acá. Y usualmente nosotros ponemos el 0 en el t sub 0. Entonces este lo podemos dejar móvil. Entonces podemos tener a 0 por t menos t0, que es la velocidad en función del tiempo.
Entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación. Y así es como se construyen todas las ecuaciones de cinemática. Pero este camino no es el que se estudia en este curso porque hay que hacer cálculo. Pero igual no está de más hacerlo. Integremos de nuevo. Integremos entre T0 y TF la velocidad, que ahora sí es variable. ¿Ok? La voy a reemplazar. Si se fijan, la velocidad es una recta. Entonces tenemos que calcular el área bajo la curva de una recta. Ahora, de una recta con pendiente, no de una recta horizontal. Aquí vamos a tener entonces A0 por T menos T0 dt. ¿Ya? Esto es notación nomás. En realidad, esto de aquí me dice estamos integrando entre estos dos puntos y esto de aquí me dice respecto a qué variable estamos integrando, que sería respecto a esta. ¿Ya? Y esa de ahí es la función objetivo, es como decir f más g, me dice que esta es la operación y estos son los sujetos que están en la operación. Ya, esto también es notación, que es muy parecido a la sumatoria. Si se fijan, esto es una S media alargada. Entonces tengo algo sumando y acá tengo los índices. Bueno, estos serían como los índices. Acá estos son los extremos de donde inicia, donde termina. Y acá está la sucesión. Es muy parecido. Cualquier duda me dicen. Luego, voy a separar esto. Esto de aquí es una constante, no depende de esto. Entonces, igual que en la sumatoria, las constantes pueden salir. Y al igual que en las sumatorias, las constantes las puedo, o sea, las cosas, las sumas y las restas las puedo separar. ¿Ok? Ahora, este término de aquí es constante, o sea, va a depender del tiempo. Si se fijan, esto de aquí también es una constante, no depende, no es el t móvil. Este sí es el t móvil, entonces me interesa este. ¿Cómo resuelvo esta? Esta es la integral, esta es una constante. De hecho, escribámosle constante. ¿Ya? Constante por t, que es, me queda una ecuación lineal nomás, o sea, una recta. Pero aquí me queda una cuadrática. El área bajo la curva de una recta, la voy a dibujar aquí. Este es el Eh, cuadrado dividido por 2, ¿no? exacto. Pasa que tenemos una recta, esta recta es t, y el área aquí entre t0 y tf resulta ser t cuadrado dividido en 2 evaluada entre t0 y tf. Como esta función evaluada en tf menos evaluada en t0. Entonces esto sería a0 por tf al cuadrado medios menos t0 cuadrado medios. Y esto sería a0 por t. ¿Ya? O sea, a0 por t0 por t. ¿Sí? Por t evaluado entre t0 y tf. Entonces sería tf menos t0. Pero vamos a dejar los tf móviles. Entonces, vamos a dejar esta función como t nomás, los tf. Voy a sacar el 2 de partida. Entonces voy a dejar t cuadrado menos t0 cuadrado menos a0 t0 cuadrado. Perdón, ahí está, tiene un más, ¿cierto? Un más. Menos a0 t0 t. Voy a hacer más espacio. Podemos reordenar esto, si te fijas, aquí tenemos, este de aquí es como casi un cuadrado de binomio. Entonces vamos a tener a0 medios
factor t cuadrado menos, a este le voy a multiplicar 2 dividido en 2. Entonces el dividido queda afuera y el que está arriba queda acá adentro. T0t con el signo menos, menos T0 cuadrado. El del T0 cuadrado lo voy a dejar aparte. Y este de aquí, voy a juntar este de aquí mejor. No, este de acá es 2 veces también. Entonces me queda un entero menos un medio. Me queda con signo positivo. ¿Se entendió eso? No realmente. A ver, lo voy a hacer paso a paso. Voy a medios menos. Voy a expandir los términos. Más 2 dividido en 2 a 0. Esto. Es este 0t. Ahí sí. ¿Cierto? Donde los TF son los T móviles. ¿Cierto? Voy a juntar todo, voy a factorizar todo por A0 medios. Entonces, bueno, me queda este T cuadrado, me queda menos T0 cuadrado, me queda más 2 A0 T0 cuadrado, menos 2 A0 T0T. Y bueno, aquí me puede quedar mi cuadrado binomio. Este de aquí, perdón, acá hay un typo. Ahí no van los A0 porque si se fijaron los factoricé. Entonces, este de aquí con este de aquí se factorizan. Entonces tengo t cuadrado menos 2t0t más, perdón, claro, más t0 cuadrado. Y esto de aquí no es más que a0 medios por t menos t0 al cuadrado. ¿Ok? Y esta es la velocidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esta integral me da, perdón, integrando la velocidad tengo la posición? Ahí está. Igual x. Entonces así obtenemos la dependencia, o de aquí viene este dividido en 2 y esta expresión de aquí, pero lo importante es que estos son deltas, entre estos intervalos de donde uno mide el área bajo la curva. Y los otros términos empiezan a salir, por ejemplo, el de la velocidad inicial, es porque, a ver, arrastré, hay algo que omití aquí, puede quedar algo sumando acá, y ese sumando de aquí, al integrarlo, me va a quedar como constante por tiempo y resulta que esa constante va a ser aquí como un B0 por el delta. Pero el detalle poco intuitivo está en cómo sale la aceleración. Entonces, podríamos ver en detalle más adelante. No sé si se entendió este procedimiento. Entonces, a partir para este tipo de condiciones iniciales, para esta aceleración, o sea, las condiciones iniciales en un punto siempre van a ser una constante, pero acá están en un punto. Siempre van a ser una constante, pero sumado a que la aceleración tiene que ser igual en todo el tiempo, vamos a tener esta condición de acá, que la aceleración sea constante, entonces a partir de la aceleración uno empieza a integrar y deduce las ecuaciones. Si la aceleración es una función variable, esta integral va a ser distinta y vamos a tener cosas más feas. Por eso es importante el movimiento rectilíneo, porque es estudiable sin saber tanto cálculo. De hecho, podrían no saber esto.
Ahora, tenemos otro tipo de sumas de fuerza. No sé si eso respondía a tu duda de por qué viene ese término en la ecuación de itinerario. Y en realidad la forma genérica es que nosotros fijamos T0 igual 0 y casi siempre x0 igual 0, según el sistema de coordenadas, o por el sistema de coordenadas. O sea, nosotros elegimos el sistema porque da lo mismo trasladarlo, porque en realidad esto de aquí queda un delta. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es como la historia de la cinemática. ¿Se entiende hasta acá? Es un poco quizás denso. No sé si habrá gente que sabrá integrar, pero traté de hacerlo lo más pictórico posible. Es una operación simplemente. Piénsenla como que es integrar. Tenemos, por ejemplo, una función f de x, una función lo suficientemente complicada, ¿ya? Continua, en este caso tenemos polinomios. Nosotros vamos a dividir este intervalo acá en varios intervalos, en varios deltas x, ¿ok? Entonces, de aquí a acá hay n veces delta x. ¿Y qué vamos a hacer? Eh, calcular los rectángulos. O sea, esta área de aquí, por ejemplo, este rectángulo inferior de aquí, y después voy a calcular el rectángulo con el máximo de acá, y los voy a promediar. Entonces, y voy a hacer eso entre A y entre B. Entonces, por ejemplo, si tengo n intervalos, los voy a sumar desde 1 hasta n, y multiplico y calculo las áreas de mi rectángulo, o sea, delta x por la altura máxima más delta x por la altura mínima y los promedios. Y eso me da un área mejor aproximada, me da como el área hasta acá, si se fijan. Voy a usar otro color. Me da el área como hasta esta altura, ¿cierto? El promedio de la máxima con la más pequeñita. Y al sumarlas todas, para todos estos rectángulos de aquí, le voy a poner como el índice sub i, superíndice sub i. Estoy calculando al final una aproximación del área. Entonces, por ejemplo, acá el más chiquitito está ahí, el más grande está ahí. Entonces calculé el área hasta acá. Acá hay menos error, la calculo como hasta ahí, hasta aquí, y así. Y eso me da una aproximación de área. Esto de aquí es le vamos a poner una S, que me aproxima el área. Luego, si esos delta X los hacemos muy chiquititos, donde delta X va a ser los extremos del intervalo dividido en la cantidad de intervalos. O sea, literalmente es pescar un intervalo y partirlo n veces. Y eso lo hacemos, bueno, calculamos el largo del intervalo, lo dividimos en n, y todos estos delta X van a medir lo mismo. Pero si hacemos que tiendan a 0, o sea, que delta X tienda a 0, esto es lo mismo que hacer o que B y A sean muy chiquititos, o que N sea infinito. Esto quiere decir que refinamos esto, o sea, que hacemos infinitas veces estos rectángulos y me va a dar cada vez más exacto porque la distancia entre el máximo y el mínimo es muy chiquitita. Entonces vamos a tener, no sé, ¿han visto límites a esta altura?
¿O están en eso? Coméntenme. Que sirve para ver los resortes. Por eso me gustó esta ruta. Falta un poquito. Ya, cuando uno hace el límite, es una operación matemática que tú dices, no sé, A tiende a B, y tú aquí tienes una función, alguna expresión matemática, por ejemplo, xa menos b, y esto sería igual a simplemente evaluar el b en el a, xb menos b. Entonces uno dice que eh, xa menos b tiende a xb menos b, cuando a tiende a b. Es como reescribirlo nomás. Pero lo interesante es que aquí uno no toma el valor exacto, uno lo toma muy cercano, que es prácticamente tomar el valor exacto. Pero la gracia está en evaluar cosas cuando las funciones se indeterminan, como en 1 dividido en x, cuando x tiende a 0, esta cosa tiende a más menos infinito, por ejemplo, porque es una asíntota, es una función de esta forma. Entonces, si me acerco acá al 0, me voy a infinito, si me acerco por acá, me voy a menos infinito. Pero esto no lo vamos a estudiar nosotros, no nos interesa ese caso. Nos interesa, como nuestras funciones aquí son polinomios nomás, tender a algo es evaluar ese algo nomás. Pero aquí, por ejemplo, si hago que el n se haga infinito, es lo mismo que escribir esto. Aquí voy a factorizar delta x medios en h max más h min. Y esto tiende a lo que nosotros conocemos como integral. A la integral entre a y b, que es simplemente cambiarle la notación, una sumatoria como continua. De nuestra función que nos determina la altura en función de x. Esta es la función h, donde el f max, por ejemplo, ahí es h max 1, h mínimo 1. Pero en nuestra función h, respecto a la variable x, eso es una integral, formalmente. Es calcular un área. Esto es igual al área exacta, que es medir una superficie aquí, encerrada entre la curva y el eje x. Esto no es fácil, se estudia más de un curso para llegar a eso, pero a partir de eso uno crea las ecuaciones de cinemática, a partir de las sumas de fuerza. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una suma de fuerza que es interesante, que la saltamos. Por ejemplo, sobre el mismo eje X, podemos tener un resorte. Y la fuerza del resorte, bueno, podemos tener muchas fuerzas, más fuerzas constantes, menos K por X igual a M por A. Y A es obviamente la aceleración en X. Vamos a cambiar un poquito la notación. La velocidad en X va a ser X punto. La aceleración en X va a ser X 2 puntos. ¿Ya? Esto es notación. Porque sabemos que la velocidad es la primera derivada respecto al tiempo de la posición y la aceleración es la segunda derivada respecto al tiempo de la posición. Entonces uno le escribe en notación nomás. En esto de aquí de las constantes le voy a poner una letra. Le voy a poner C menos K por X en función del tiempo igual a M por X 2 puntos en función del tiempo. Si te fijas, ahora nosotros empezaríamos, entre comillas, a integrar la aceleración. Pero resulta que ahora la aceleración no es constante. Como hay aceleración, sabemos que el movimiento cambia. Entonces, sabemos
que cambia la velocidad. Si esto es distinto a cero. Por lo tanto, sabemos que cambia la posición. Entonces, esta función del tiempo no es constante y hace que todo esto varíe. Sabemos que cambia la posición y como tenemos la aceleración en función de la posición, esto también tiene que cambiar. Y aquí tenemos un caso de aceleración variable. Sabemos que cambia la posición y por lo tanto, como la aceleración es proporcional a la posición, cambia la aceleración. Y esto se da en un resorte. O esto en realidad son fuerzas elásticas. Resolver esto no es tan sencillo, pero sí sabemos que sí sabemos su ecuación de posición. Fíjate, o no, no, eso mejor no voy a decirlo. Pero sí sabemos la ecuación de posición, la podemos enunciar por ahora de memoria. Va a ser esta. Donde esto de aquí es x0. W0 es una velocidad, entre comillas, angular. Y φ0 se le llama la fase. Lo voy a graficar para que sea más tangible. Porfa, pregúntenme cualquier duda. Encuentro que estas son como en realidad 3 semanas de clase y 2 ramos de cálculo entre medio. O sea, de verdad es bastante. Es graficar un coseno con amplitud A. O un seno o un coseno en realidad. El coseno parte en 0 vale 1. Ya, parte acá. Entonces este movimiento sería el del resorte. Donde de aquí a acá ocurre un tiempo que es el que se demora el tiempo en hacer un periodo. ¿Cómo sacamos este tiempo? Periodo denotado por t. Sabemos que esto es que 2pi sobre el periodo es igual a W0, que en realidad también es igual a 2pi por la frecuencia de la oscilación. Entonces ahí con eso podemos sacar esta distancia de aquí para el tiempo. Sabemos que esta es la posición máxima y la posición mínima. ¿Y cómo se ve un resorte oscilando? Esta sería, tenemos acá el centro del resorte. Ahí está el resorte, acá está la masa. Digamos que como máximo oscila hasta esta parte, hasta A. La parte simétrica de acá es menos A0. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La posición máxima, pero cuando alcanza, esta cuestión se está moviendo hacia acá, hacia acá, hacia acá, empieza a frenar, a frenar, a frenar, a frenar, frena. Velocidad 0. Y después empieza de nuevo, pero desde el reposo a acelerar hacia acá. Y acá alcanza la velocidad máxima. Entonces aquí la posición, o el delta X es 0 porque el resorte no está estirado, pero la velocidad es máxima. Y va a pasar lo mismo. Va a empezar de aquí para acá, va a empezar a frenar, 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 frenar. Alcanza la posición máxima, pero frena. Y de hecho, aquí cuando empieza a acelerar para el otro lado, la aceleración es máxima y empieza a disminuir, 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 disminuir,
acá está acelerando. O sea, digamos que nos movemos hacia allá, aceleramos hacia acá también, aceleración hacia allá. Aceleramos, aceleramos, pero cada vez menos, aceleramos menos. Pese a que nos movemos más rápido, estamos acelerando, acelerando, ganamos velocidad, pero la aceleración empieza a disminuir hasta que llega acá. Acá la aceleración es cero. Y acá la aceleración es negativa, apunta hacia acá, me empieza a frenar, a desacelerar para que mi velocidad sea nula. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, hagamos una vuelta en el resorte. Comenzamos en, a ver, le voy a poner números a esto. Comenzamos en 1 hacia 2. ¿Qué tenemos? Si partimos en 1, tenemos x max y vamos a, bueno, esto es delta x max, que es la extensión del resorte, a delta x0, partimos desde el reposo y alcanzamos la velocidad máxima. ¿Esto qué quiere decir? Aceleramos. Y partimos con aceleración. Como aceleramos, la aceleración es mayor que 0. Y tenemos aceleración 0. Entonces, la aceleración decrece. ¿Se entendió cuando vamos de 1 a 2? Segundo, ahora vamos de 2 a 3. Partimos con delta x igual 0 y llegamos a un delta x máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si partimos con un resorte sin estirar y lo estiramos? Tenemos que aplicarle fuerza. Partimos con que nuestra velocidad es máxima y llegamos a una velocidad 0. ¿Qué quiere decir? Desaceleramos. Y partimos con una aceleración 0. Ahí le puse a sub 0, pero es a igual 0 en realidad. Y como desaceleramos, vamos a tratar de llegar a una aceleración negativa. La aceleración en todo el trayecto es negativa. Entonces la aceleración crece en magnitud, pero decrece, o sea, frena. Frena cada vez más. Y bueno, luego de 3 a 2 de vuelta es lo mismo que hicimos de 1 a 2, pero en sentido opuesto. Lo mismo que de 1 a 2, pero en sentido opuesto. ¿Ya? Y eso sería un ciclo del resorte. ¿Dudas con esto? Esto es de dinámica. Ahora vamos a pasar a la parte de energía, de también los resortes. ¿No? ¿No hay dudas? Ah, y por cierto, aquí la suma de fuerza sería menos K delta X igual a M por A.
la ecuación de fuerza. No hay más fuerza, digamos que no hay más fuerza. Si se conserva la energía, si se fijan, cuando el resorte está estirado al máximo, la velocidad es nula, pero el resorte tiene que tener energía porque está haciendo fuerza, cada vez hace más fuerza, entonces ahí hay una especie de intercambio de energía. Entonces, bueno, veamos un repaso de energía también. Tenemos el trabajo, que es la fuerza punto el desplazamiento, o que es la típica. Si nos vamos, seguimos esta trayectoria, el desplazamiento es S, y uno puede tener una fuerza variable según la trayectoria, como ir indicando con el dedo por dónde va la cuestión. Por ejemplo, pescamos una superficie y yo voy moviendo con el dedo esto. Entonces, me interesa solo la componente de la fuerza que fue paralela al desplazamiento. Entonces, bueno, F.d es igual a la magnitud de F por la magnitud de D por el coseno del ángulo desde F hacia D en sentido horario. O sea, si tenemos F y tenemos esta dirección de D, de F hacia D, sentido horario. Perdón, antihorario. Es un producto punto. Entonces esto sería trabajo. Luego tenemos la energía mecánica. Tenemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. ¿Necesitan que explique la energía potencial normal? ¿O puedo saltármela hasta la energía potencial elástica? Coméntenmelo. Si porfa me lo salto, si porfa lo explico. Lo explico, ya bacán. Lo voy a explicar con un ejemplo. Sí, tranqui. Que como di las dos opciones y dijiste sí, no sabía cuál de las dos. La energía cinética se puede deducir usando cálculo, pero para nosotros simplemente es m por la velocidad al cuadrado dividido en 2. Y la energía potencial es mgh. Respecto a un sistema de coordenadas, gh sub i en realidad. Un ejemplo de... Y cuando se conserva la energía quiere decir que no hay fuerzas disipativas, o sea que no hay fuerzas que te frenen o te hagan fricción. La energía siempre se va a conservar, pero puede transformarse, por ejemplo, en calor. Pero acá nosotros no estamos estudiando el fenómeno térmico que hay, porque para estudiarlo es un curso completo que sería termodinámica. Lo que sí, podemos decir que se perdió la energía, no va a volver. Por ejemplo, si tenemos algo acá y respecto al piso, en un instante 1, su energía, bueno, digamos que lanza un proyectil hacia arriba y va a estar en reposo arriba. Entonces, la velocidad acá es cero, eso implica que la energía cinética sea cero, pero su altura es h max, ¿ya? Eso implica que tenga energía, que va a tener energía potencial. Pero en un instante 2, este sujeto puede estar en el piso
en el momento antes de tocar el piso, bueno, tendiendo a tocar el piso, nosotros sabemos que puede tener, que su altura va a ser 0, o sea, su energía potencial es 0, pero su velocidad va a ser máxima porque aceleró. Entonces la energía cinética va a ser m v max al cuadrado medios. Y si la energía se conserva, voy a poner ahí título de ejemplo. Da lo mismo el valor. Lo importante es que G sea la gravedad nomás. O sea, no importa el número. En realidad, lo que importa el delta ahora, no importa el sentido. La energía no importa el sentido que tome. Son escalares. Ese G no es vector, entonces sería 9.8 nomás. Como no es vector, de hecho vamos a ver una forma para acordarnos de eso. Oh, aquí no sé cómo hacer la línea que me quede recta. Aquí ya cayó. Luego nos dicen si la energía se conserva, la energía inicial es igual a la energía final. Pero inicialmente teníamos mg altura máxima más 0 porque la cinética era 0. Luego vamos a tener que la potencial es 0, pero la potencial es la potencial es 0 y la cinética es máxima. Entonces, podemos decir simplemente que mgh máximo es igual a m de máximo al cuadrado medios. Este es un sistema simple, pero se conserva la energía. O sea, este es, por ejemplo, un primer ejemplo. Un segundo ejemplo puede ser un sistema cualquiera, donde en uno la energía cinética sea m v0 cuadrado medios, la potencial sea mgh0, ¿cierto? Y en el instante 2, mbf cuadrado medios. O sea que hayan de las dos energías en ambos instantes. Y se conserva la energía. Entonces vamos a tener que mv0 cuadrado medios más mgh0 es igual a mvf cuadrado medios más mghf. Si dividimos por la masa y multiplicamos por 2, vamos a tener v0 cuadrado más 2gh0 igual a bf cuadrado más 2ghf. Reordenemos. Tiremos las velocidades para el mismo lado, para la derecha, y tiremos los h para la izquierda. Entonces vamos a tener menos 2GHF más 2GH0 igual a BF cuadrado menos B0 cuadrado. Y esto se parece a una ecuación que conocemos nosotros. Que esto sería 2G menos 2G delta H. ¿Cierto? Porque el que tiene el menos es el final, pero debiera ser final menos inicial, entonces le sacamos el menos para afuera. Y de aquí viene esta fórmula, de hecho. Y la energía no depende del tiempo. ¿Se entiende?
Bueno, esencialmente así se usa la conservación de la energía. Uno de los problemas identifica la potencial y la cinética al inicio, al final, las iguala y despeja cosas. Esa es la filosofía de estos desarrollos. Ahora veamos qué pasa con la potencial elástica. A ver, voy a quitar esos paréntesis ahí. La potencial elástica también se transforma. Pasa que es... Bueno, teníamos, volviendo al dibujito que hicimos delante, acá, y nos movemos entre menos A0 y A0, donde aquí delta X vale 0, delta X es máximo, delta X es máximo, la velocidad vale 0, la velocidad es máxima, y la velocidad vale 0. Entonces, en cada instante de aquí del recorrido, nosotros vamos a tener que la potencial elástica, la U sub E le vamos a llamar, es K por delta X al cuadrado dividido en 2, dividido en 2. Esta es como la energía del resorte. La energía elástica. Entonces acá, en 1, 2 y 3, que son los extremos, acá tenemos que K vale 0, pero U vale K por delta X max al cuadrado medios. Aquí K vale M V max cuadrados medios, porque la velocidad es máxima, pero delta X vale 0, así que U vale 0. Y en 3 se tiene lo mismo que en 1. Y en cualquier punto intermedio se tiene una combinación de esto. En un punto intermedio se tiene que la energía en cualquier punto, en 4 por ejemplo, voy a poner ahí el punto 4, es igual a mv cuadrado medios más k delta x cuadrado medios. Entonces, bueno, estos puntos extremos y centrales, la gracia que tienen es que nosotros sabemos lo que pasa. Es como el punto máximo de la parábola o el punto de caída de la parábola. Son puntos que nos sirven como dato al final. Identificarlos es tener más datos. Pero en un punto cualquiera esta es la expresión de energía mecánica. ¿Dudas? ¿No? ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte o lo explico? No, todo claro. Bacán. ¿Les parece descansar 2 minutos y hacemos el problema de la clase? Voy a pausar la grabación. Bueno, entonces, este problema es de un control 2 del 2019, el primer semestre. Es la primera vez que se hizo el curso, así que, bueno, como un problema de control igual representa más o menos la dificultad de, de los problemas de control. El problema dice, considera una montaña rusa en la cual los carros de masa m parten desde el reposo a una altura h, bajan por una pendiente en un valle cuya forma es circular de radio r, y luego suben a una montaña de altura h, cuya parte superior también tiene una forma circular de radio r.
como se muestra en la figura adjunta. O sea, partimos acá, bajamos, empezamos a acelerar, 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 velocidad máxima. Después como que rebotáramos de vuelta con nuestra velocidad máxima y vamos desacelerando, desacelerando, altura máxima. O sea, la energía va a pasar de potencial a cinética a potencial. Suponga que el contacto entre los carros y el riel de la montaña rusa no tiene roce. O sea, el roce, de hecho, es lo que pasa la energía a calor. Entonces, se desperdicia. Pero si no hay, se conserva, lo que es bacán porque podemos usar lo que vimos delante. Y que las ruedas de los carros corren por un riel que les impide levantarse de este, de manera que los carros deben seguir la forma de una montaña rusa. Encuentra una expresión para la rapidez de los carros en el fondo del valle. Ve si en el fondo de los valles la fuerza neta sobre los carros es conocida, o sea, la fuerza neta es 8 mg. Encuentra una expresión para el radio R del círculo que ajusta el fondo del valle, ya que hay que usar un poquito de cinemática de movimiento circular uniforme. Y la C, si además en la cima de la montaña de radio R la fuerza normal entre un carro y el riel es cero, ¿cuál es la altura h de la montaña? O sea, aquí como que llega y justo pierde el contacto. Ya, esa es una condición especial que no hemos ejercitado, pero lo vamos a ver ahora. Ya, la parte A, como ya muchos se lo habrán imaginado, es conservación de la energía. Conocemos la masa M, la altura es h mayúscula, y conocemos G. Entonces, A, tenemos que se conserva la energía. Y además, tenemos, a ver, que la energía inicial es mgh y no hay energía cinética. No hay energía cinética. Y en E sub F no hay energía potencial a la altura cero. Entonces tenemos que es m v cuadrado medios y desconocemos v. Entonces basta con igualar y despejar. Entonces mgh es igual a m v cuadrado medios, que quiere decir que raíz de 2gh es la velocidad. Y se tiene. ¿Ya? ¿Dudas? Esa es una forma de hacerla. Entonces con el sistema de coordenadas de acá, en 0, y acá está h. Vamos a hacerlo con otro sistema de coordenadas. Vamos a poner acá y acá. Digamos que partimos en el 0, entonces esta altura de acá sería menos h. ¿Están de acuerdo? Eh, es simplemente, bueno, no es necesario que lo hagamos de las dos formas, pero quiero verificar esto. Entonces la energía al inicio, ¿cuánto es? 0. Altura nula y velocidad nula. Pero la energía final va a ser mv cuadrado medios menos, y el menos viene de ese h de ahí, mgh. Esto implica que 0 es igual a mv cuadrado medios menos
mgh y esto es lo mismo que la ecuación anterior. Entonces, ¿qué acabamos de ver? La energía potencial depende de un sistema de coordenadas. O sea, claro, depende del sistema de coordenadas, pero al conservarla, pero la conservación no depende, ya que nos queda un delta. Y eso es que delta K es igual a menos delta U. Entonces yo puedo fijarme un cero. De hecho, podría fijarme otro caso. Lo voy a dejar propuesto así. Tercer caso. Como para complicar las cosas, pero al final nosotros nos quedamos siempre con la solución que nos gusta a nosotros. Esto aquí sería 5, 5 más h, y el sistema es positivo hacia acá. Verificar que se conserva la energía. Aquí G cambia su sentido. Usar menos G. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿dudas con esto? ¿No hay dudas? Perfecto. También podemos verificar que esta es la velocidad que se obtiene. Velocidad obtenida en una caída vertical desde el reposo. Con cinemática, o sea, se puede verificar. También es un buen ejercicio. Ahora hagamos la parte B. Voy a copiar de nuevo el dibujito, hallarlo para abajo. Fíjense que acá, o sea, el carrito donde sea que esté, va a tener una fuerza normal perpendicular a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra superficie. Pero aquí la fuerza normal además va a ser centrípeta respecto a este círculo, como desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces hay una normal. Luego vamos a tener que acá hay una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, recordemos que es esto, v cuadrado sobre el radio. Y en este caso, por ejemplo, acá, justo aquí, van J tongo. ¿Ok? Eh, por segunda ley de Newton. Además nos dicen como dato que la suma de fuerza es 8 mg. 8 mg es igual a m por a. Donde tenemos que está
es la aceleración centrípeta. Esto implica que 8mg es igual a v cuadrado r. Y se me olvida alguna aquí. Ah, la constante. ¿Ok? Luego reemplazamos la velocidad. Vamos a tener m raíz de 2. Se me olvidó cuánto es. 2gh. Raíz de 2gh sobre r. Y hay que encontrar el radio. Esto quiere decir que paso el radio multiplicando y paso 8mg dividiendo. Entonces el radio es igual a raíz de 2gh sobre 8g. Que lo podemos dejar, a ver, el 8. No, lo voy a dejar así nomás. Y la parte C me piden de nuevo conservar la energía y llegar hasta acá, tal que la normal sea 0. Ahí alguien preguntó algo. Por datos, fíjate que lo dan en el enunciado. Acá está. La fuerza neta sobre los carros es de 8mg en el valle. Entonces, no necesito hacer la suma de fuerza como peso menos o más normal, etc. Entonces ahora queremos subir, de nuevo, conservamos nuestra energía y subimos. A ver, se está acabando la batería. Pero queremos llegar con la energía justa o con la necesaria para que justo ahí la normal. A ver, si además en la cima de la montaña de radio R la fuerza normal entre un carro y el riel es 0, ¿cuál es la altura h de esta otra montaña? Si se conserva la energía, debiera ser como llegar justo, como que quisiera seguir subiendo para que pegue un pequeño salto, ¿cierto? Porque sigue teniendo más energía cinética y como que frene por acá. Entonces esto nos dice que quizás el H mayúscula es más grande que el H minúscula. ¿Se entiende por qué? Entonces, parte C. De nuevo conservamos la energía. Tenemos entonces que acá la energía mecánica inicial. Bueno, los 3 puntos la energía es igual. Entonces podemos decir que es mgh más 0. En el valle puede ser mv cuadrado medios, donde ya conocemos este b, que es m raíz de 2gh medios. Y en el punto 2 lo vamos a dejar escrito de forma cualquiera. O sea, sabemos que es mg con h chico, pero queremos que tenga velocidad, con una velocidad final. No conocemos este h, no conocemos esa velocidad final, pero sabemos que es no nula. Podemos igualar podemos igualar 0 con 2. Eso implica que mgh grande es igual a mgh chico más m velocidad final al cuadrado medios. Esto implica que la velocidad final al cuadrado
es igual a 2G H menos H, ¿cierto? Multipliqué por 2 y dividí en M. Y pasé restando este de aquí, hacia allá. Luego, tenemos que esta es la velocidad en la cima de la montaña. Velocidad en la altura H. Nos falta una condición más. La normal tiene que ser nula, entonces la fuerza sobre el carro por otro lado, la suma de fuerza en I es menos mg, la normal es 0, y esto sería igual a m por a. ¿Ok? Esto implica que la fuerza neta es mg, ¿no? O sea, menos mg. Es menos m con el g vector. Entonces, bueno, ahora vamos a usar que esto de aquí sea igual a la aceleración centrípeta. Luego, A es igual a aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado dividido en r, donde conocemos r. Usando esto, podemos despejar. Entonces vamos a tener que menos mg, o en realidad mg, vamos a ponerle así nomás. Y estos son sin vectores, porque estos de aquí son escalares. Ahí mala mía. Mg es igual a, esta de aquí es la velocidad final, fíjense. Mg igual a m a centrípeta igual a m, velocidad final al cuadrado, sobre r, implica que puedo cancelar las masas. Entonces voy a pasar el r multiplicando, el g, saco raíz y obtengo la velocidad final. Luego, ¿cuánto vale r? Lo conocemos. R vale, lo calculamos en la parte anterior, raíz de 2gh sobre 8g. Raíz de 2gh sobre 8g por g. Esto sería igual a raíz de 2gh sobre 8 y es igual a bf. Conocemos bf. Ahora lo reemplazamos acá y despejamos el h. De hecho lo necesitamos al cuadrado, así que como que por ahí anduvo de más la raíz. Si se fijan, o no, después lo voy a hacer notar. Usamos esto de aquí, 2gh menos h. Esto sería raíz de 2gh sobre 16g menos h igual a menos h. Entonces la altura final es esto, h menos algo. Donde este menos algo lo voy a trabajar. 2gh partido en 16g. Esto aquí es mayor que 0. Entonces, si se fijan, nos dio que en realidad si era menor. El signo menos de mg. Ya, mira.
Fíjate que es menos mg, pero es menos a, la aceleración, porque acá la aceleración apunta hacia acá. Por eso no quise escribir el menos. De hecho, como mg es la misma fuerza de la aceleración, o sea, es la única fuerza en la suma de fuerza, A tiene que tener el mismo signo que G. Pero sí, un detalle que se fue quizás mencionarlo. Ahora, esto de aquí lo puedo escribir como H menos, aquí el 16, o a ver, voy a escribir todo dentro de raíz. Tenemos 2GH sobre 4G cuadrado, que es H menos H sobre 2G. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un valor como ya bien trabajado hasta el final. H menos H sobre 2G. Y esto efectivamente es menor que H. Así que ahí está nuestro cálculo hecho. Ahora fíjense qué ocurre si acá, en esta igualdad, si el H, la altura de la segunda montaña, se aproxima al H mayúscula, implica que la velocidad ahí es cero. O sea, sería simplemente subir de nuevo una montaña con la misma altura. Una montaña con la altura de la inicial. ¿Dudas con el ejercicio? Voy a parar la grabación igual.